Bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un joven, así lo expresa la Biblia, el joven rico. El joven rico se encuentra en los 3 evangelios, Mateo, Marco y Lucas. Son relatados cada uno con pequeños distintivos, pero en sí la esencia es la misma, la historia es la misma. He tomado Marcos por tomar nada más, pero antes de ver esta historia tan preciosa que Jesucristo allí está interactuando con este joven, vamos a leer primero Éxodo 20, porque en la historia de este joven con Jesús hay un recordatorio que se encuentra en Éxodo capítulo 20, en el Antiguo Testamento, y que son los 10 mandamientos que quedaron establecidos acá en su palabra para nuestro bien, para que si nosotros lo obedecemos nos vaya bien. Son el decálogo, se le llama, son los 10 mandamientos básicos, por lo cual vamos a ver después en la historia del joven rico cómo el Señor Jesús le recordó una parte de estos 10 mandamientos. Antes de empezar a leerlo, quiero recordarles que los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los 5 primeros mandamientos tienen que ver la relación del ser humano con Dios, o sea, de nosotros con Dios. Y los otros 5 últimos mandamientos de estos tienen que ver con nosotros, así en línea horizontal, los seres humanos entre nosotros. Pero bueno, vamos a leer los 10, a pesar que el Señor Jesús hizo referencia solamente a 5 mandamientos nada más, que tenían que ver con nosotros, acá en la tierra. Pero lo vamos a leer a todos los mandamientos, los vamos a recordar. Y dice así, y habló, el versículo 1 comenzando, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, o sea, de este día sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí son los 5 primeros que tienen que ver nuestra relación con Dios. Y ahora viene la segunda parte de los 10 mandamientos, que son lo que Jesucristo le recordó al joven rico, que lo vamos a leer para recordarlo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí terminan los 10 mandamientos, que luego vamos ahora a trasladarnos al libro de San Marcos, capítulo 10, y vamos a comenzar desde el versículo 17. Lo vamos a leer a toda la historia para recordar un poquito cuando después vayamos desmenuzando un poquito a qué lo quería llevar nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, a este joven, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros en esa instancia. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 17. Al salir Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes o codicies. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta,
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, o sea, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros». Vamos a hacer un poquitito un análisis de este joven maduro, que era un joven prominente, porque sabemos por la forma que se presentó ante Dios, ante Jesús, que es Dios, y por las riquezas que él tenía en sus posesiones, que era un joven prominente. Era de elevada reputación, o sea, de muy buena reputación. Vamos a ver por qué. Después vamos a ver por qué era de muy buena reputación. Era un joven principal, podríamos decir, en el lugar donde él vivía, de muy buena reputación. Qué lindo que es tener buena reputación, ¿verdad? Que nadie pueda decir nada de nuestras vidas, que todos miren de nuestras vidas y diga: este joven, este maduro, este hombre, esta mujer, tienen una muy buena reputación por esto y aquello. Bueno, este joven era así, tenía muy buena reputación, elevada, dice, reputación. Era un hombre de excelente conducta exterior, porque nosotros exteriorizamos lo que tenemos adentro. Nosotros exteriorizamos lo que hemos cultivado en el corazón. Entonces, nuestras conductas muestran lo que hay dentro nuestro. Y este joven realmente tenía una conducta exterior bastante buena y admirable por todos los que lo conocían. Y aún más por Jesús, que ya vamos a ver por qué. Era un individuo virtuoso, porque tener una conducta excelente ante la humanidad es ser virtuoso, hermanos. No es ser virtuoso tener mala conducta. Por ahí que los jóvenes están creciendo con un pensamiento de que hagamos lo que queramos, nos comportemos como queremos, como sentimos, como nos gusta comportarnos, y vamos a ser aplaudidos porque estamos en el tiempo en donde las malas conductas se las ponderan, se las alaban. Entonces los que quieren vivir con una buena conducta no saben cómo vivir, porque son rechazados en la sociedad, son rechazados en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. En todos lados, generalmente, hoy se ve una persona con decencia y no se la respeta. Se dirá: ¿y este quién es? ¿De dónde ha salido? Porque se está acostumbrando la sociedad a vivir con conductas malas. Ese es el mundo que nos está tocando vivir ahora nosotros. Y como cristianos, tendríamos que mostrar nosotras la diferencia ante un mundo perverso, ante un mundo que ha roto los parámetros bíblicos, que ha roto el decálogo, que acabamos de leer, los 10 mandamientos, los ha roto todo el mundo. Se ha prohibido la Biblia en algunos lugares. Es más, algunos están en prisión por tener una Biblia en casa, como le conté la vez pasada, que en Corea del Norte se condenó a un niño de 2 años a cadena perpetua. Entonces entré yo a leer esa noticia porque me llamó la atención. Digo: ¿qué puede haber hecho un niñito de 2 años? Si lo hubiera hecho, supongamos que sin querer agarró un arma y mató, tampoco es condenable porque es un niño, lo hizo sin querer, sin pensar. En fin, entonces entré a leer y decía, porque en Corea del Norte, cuando encuentran una Biblia en las casas, van todos a prisión, van todos a cadena perpetua. Papá, mamá, hermanitos, sean bebés, sean lo que sea, todos. Allí ese gobierno es así. Lo llevaron a un niñito, se cuenta la historia, un bebé de 2 añitos, a cadena perpetua junto con papá y con mamá. ¿Por qué encontraron una Biblia en esos hogares? Qué triste, hermanos, ¿no es cierto? Pero bueno, este es un hombre virtuoso porque él tenía esa virtud de la buena conducta, de la buena moral. Qué hermoso. Pero tenía un problema en su mente y en su corazón. No había encontrado aquello que pudiera dar reposo a su alma, porque quizás él se comportaba bien, pero cuando llegaba la noche y se acostaba,
Su mente estaba turbada, estaba perturbado, su corazón afligido y no encontraba reposo y quizás ni dormía de noche por ese tormento que tenía en su corazón, en su alma y en su mente. Él tenía algo que lo afligía, no había encontrado aquello que podía. Ninguna persona le había ayudado a encontrar paz a su vida, a su alma. Razón por la que él se llega a Jesús, ¿verdad? Acá dice, al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, encima venía corriendo. ¿Cómo sería la desesperación, no? No quería que Jesús se escapara, que la multitud lo buscaba tanto a Jesús que no quería a este joven que se escapara, que se fuera. Jesús salió corriendo, dice. Salió corriendo. Entonces, allí estaba frente a Jesús. Dice que hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Anhelaba resolver el problema de su alma y corrió a Jesús. Era reverente porque se arrodilló, dice que se hincó la rodilla delante de Jesús. Era un joven reverente. ¿Cómo se ha perdido la reverencia, verdad, hoy en día? ¿Cómo se ha perdido la reverencia? Hoy decimos amar a Dios y somos irreverentes. Decimos amar a Dios y ya no se respetan ni los templos, ni las iglesias, las casas de oración, ya no se respeta. ¿Cuántas veces nuestra casa de oración a veces pasamos y vemos cosas que se hacen en nuestro portón? No se respetan en los lugares donde se invoca el nombre del Dios Todopoderoso. A veces tienen que usar nuestra vereda justamente para dejar colillas de cigarrillo o para dejar papeles de servilletas o bolsitas de golosinas o de galletas justo en la puerta del templo. Hermanos, ¿cómo se ha perdido la reverencia, verdad? Y qué triste que es eso, ¿no? Porque estamos en un tiempo muy difícil donde se ha perdido el temor de Dios. El ser humano ya no teme a Dios, pero este joven era reverente. Se arrodilló delante de Jesús y al dirigirse a Jesús realmente fue a la fuente correcta. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué sabiduría que tuvo en ese momento de correr a quien tenía que correr realmente! Porque hoy en día vemos mucha gente desesperada y buscan fuentes inapropiadas, cisternas rotas. Buscan muchos. Van donde no hay agua para saciar su sed, como la mujer samaritana que fue a sacar agua de un pozo. Y allí estaba Jesús y Jesús le dijo: yo tengo un agua que te saciará tu sed. Pero no le estaba hablando del agua natural, del agua que bebemos de la canilla. Le estaba hablando de otra agua que podía saciar esa sed que todo ser humano tiene. Porque hemos venido a la tierra necesitados. Necesitamos saciar nuestra alma. Hasta que no conocemos a Jesucristo estamos atormentados, estamos afligidos como este joven. Estaba con un tormento en su alma. Él quería saber. Dice, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué triste es ver que algunos corren a fuentes incorrectas. Ni siquiera el mejor amigo de nuestras vidas podrá a veces solucionar los problemas del alma de nosotros. Ni nuestra madre, ni nuestro padre, ni los seres más cercanos ni más queridos que tenemos podrán saciar nuestra sed. Pero este joven no entendía bien la naturaleza de la vida eterna realmente. No entendía la naturaleza de la vida eterna. Porque la naturaleza de la vida eterna es comunión con Dios. Miren lo que dice San Juan, yo se los leo porque lo tengo todo agendadito, así pueda terminar la prédica. Dice en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Que conozcan ¿a quién? A ti, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es que este joven no tenía realmente noción de la esencia de la vida eterna, porque estaba frente a la vida eterna. Jesucristo era la vida eterna. Y él estaba preguntándole a la vida eterna misma, le estaba preguntando: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en segundo lugar, porque la vida eterna, en otro nombre o en otra palabra, es salvación. ¿Queremos la salvación? ¿Queremos la vida eterna? Tenemos que procurar la salvación de nuestras almas. No nos olvidemos de lo que hemos leído del joven rico. Es muy apreciable ver que este joven realmente estuviera buscando la salvación. Porque hoy acá hay muchos jóvenes, gloria a Dios, y niños, gloria a Dios, que han venido los niños. Pero a veces recorremos iglesias y vemos la indiferencia de los jóvenes. Mucha gente adulta y pocos jóvenes. Porque dicen, no, eso es para gente adulta, ir a la iglesia, eso es para otra edad, no para nosotros. Nosotros estamos en tiempo de disfrutar la vida. Nosotros estamos en tiempo de disfrutar la carne, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con quien sea. Estamos en el tiempo de alegrarnos, de gozarnos, de disfrutar.
de complacer nuestros deseos. Y el Señor dice que los deseos del corazón son engañosos más que todas las cosas. Pero muchas veces los jóvenes se dejan seguir y enseñar por los deseos del corazón que son engañosos. Pero este joven tenía tantas cosas y tantas virtudes hermosas. Buscaba la salvación, chicos, que tan importante es en la juventud buscar la salvación. Antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Bueno, este joven no estaba tan absorbido por los placeres terrenales como para no preocuparse por las cosas de Dios. Porque el que se preocupa por los placeres terrenales ni se acuerda de Dios. Y si se acuerda en Dios, se acordará quizás cuando está enfermo y se asusta y dice, tengo que buscar a Dios porque estoy enfermo, me puedo morir. Entonces ahí se acuerda que existe un Dios. O quizás cuando hay una reunión familiar porque están por hacer alguna celebración especial religiosa. No sé, algunos celebran determinadas fiestas religiosas. Y en ese momento se acuerdan que hay un Dios, un Salvador que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Pero terminadas esas fiestas religiosas se retiran y vuelven al común denominador de su diario vivir sobre la tierra. Vuelven a olvidarse de Dios y vuelven a enfracarse en sus obsesiones, en sus deseos, en sus pensamientos. Pero este joven se preocupaba por las cosas de Dios. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Creía en la salvación, pero creía en una salvación por las obras, porque él decía, ¿qué haré? Algo tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y en el libro de Mateo, esta misma historia, luego que le hace esa pregunta al maestro, en el libro de Mateo, no en este que estamos leyendo, dice, ¿qué más me falta? O sea, de todo lo que yo ya he hecho, de todo lo que yo tengo, maestro, ¿qué más me falta? Para poder tener esa vida eterna, para poder tener esa salvación. Y ahí le está diciendo, maestro, bueno, realmente tenía visión este joven. Sabía con quién estaba al frente. Y al decir, dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? Miren lo que responde Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Tremendo, ¿verdad? El Hijo de Dios, diciéndole, ninguno hay bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Sino solo hay uno, Dios. Porque Jesucristo, en su sapiencia, en su sabiduría, le estaba queriendo hacer a este joven que mirara su propio corazón. Porque si el maestro no se consideraba bueno, ¿por qué este joven se estaba considerando bueno en todos sus principios, como ya lo vamos a leer? Eso era lo que el maestro lo estaba queriendo llevar a este joven, a que reflexionara como el maestro, el profeta, el rabino, el Hijo de Dios me está diciendo que él no es bueno, entonces yo tampoco soy bueno. Versículo 19, empieza Jesús a decirle, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no codicies, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Queridos hermanos, en realidad la esencia de las obras se encuentran en los 10 mandamientos. Nosotros queremos obrar en la tierra, en justicia, queremos obrar en justicia. Entonces tenemos que respetar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos amando al prójimo, porque en el decálogo, en los mandamientos, hay 5 mandamientos para nosotros, entre nosotros. Porque si nosotros no adulteramos, no le estamos haciendo daño a toda una familia, ¿verdad? ¿Cuántas familias están siendo dañadas, destruidas por culpa del adulterio? ¿Cuántos hogares? Si nosotros decimos no mates, hoy en día ya ni nos asombran las noticias de muerte. Antes nos asombrábamos cuando leíamos en el diario, escuchábamos en el radio, en la televisión, veíamos noticias que se mató a este y a fulano y nos asustábamos. Ahora ya no. Todos los días muertes y muertes y muertes y muertes y muertes. Hasta niños matan. Hasta niños matan. No hurtes. Antes se escondía el ladrón para robar. De noche, cuando nadie lo vea. Ahora, a plena luz del día, se roba. Sin ningún cuidado, sin ninguna preocupación. Si es un anciano, si es un niño, si es una mujer embarazada. Nada. Se hurta, se roba. Sin el mejor prejuicio. No digas falso testimonio. ¿Quién no ha hablado mal del prójimo en algún momento de la vida?
¿Quién no hemos hablado sin saber la verdad realmente? Y sin embargo hemos opinado y hemos dicho lo que otros decían. Y nosotros hemos creído y hemos hablado y hemos dado falso testimonio sobre alguien. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué se está viendo en estos tiempos? ¿No estamos viendo el desamor de los hijos hacia los padres? La deshonra hacia los padres. Padres olvidados. Viejitos olvidados. Que se los tienen en poco, que se los maltrata, que se les habla con irrespetuosidad. ¿No estamos viendo la deshonra? Entonces, si nosotros cumplimos con estos mandamientos, ¿realmente estamos obrando en justicia, hermanos? A veces queremos hacer obras de caridad y queremos ayudar en asociaciones y en cosas que todo está bien, hermanos. Pero el mejor obrar que estableció Dios en su palabra es estar honrar al prójimo, no hacerle daño al prójimo. Ese es el mejor obrar. No destruir familia, no destruir vidas, reputaciones. Forman parte de la salvación estas obras de los 10 mandamientos. ¿Quieres ser salvo? Tenemos que recordarlo, los 10 mandamientos. Y estos 5 solamente están hablando de nuestra relación entre seres humanos, ¿no? Entre prójimos, porque los otros 5 tienen que ver con nuestra relación con Dios, y esa es más profunda. Pero en este momento Jesucristo le está recordando esos 5. Por eso nos estamos remitiendo a estos 5 mandamientos que tienen que ver prójimo con prójimo. Ahora, aunque forman parte de la salvación, estos 5 mandamientos no son la salvación en sí misma. Porque si hubieran sido la salvación en sí misma, el joven, miren lo que le dice. El versículo 20 dice, él, o sea el joven rico, entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, si estos mandamientos y este obrar en justicia fueran motivo de salvación para el ser humano exclusivo, único, entonces el maestro le hubiera dicho, muy bien, vete, ya has heredado la vida eterna, esa es la vida eterna, ya la has cumplido, vete tranquilo, descansa en paz, duerme en paz, vive en paz, porque ya has encontrado la salvación de tu alma, has encontrado la vida eterna que te ha atormentado tanto, si tú la has estado viviendo. No, Jesucristo no le dijo eso. Entonces Jesús, mirándole, dice versículo 21, dice, le amó, porque estaban respetando la moral de Dios. ¿Cómo no lo iba a amar? ¿Cómo no lo iba a amar a una persona que estaba respetando la moral de Dios, que estaba en obediencia a los principios de Dios? ¿Cómo no lo iba a amar? Claro, Dios lo amó porque Dios ama al pecador, Dios ama a aquel que quiere vivir en total obediencia, lo amó. ¿Quieres ser amado por Dios? Respeta los 10 mandamientos. Ahí en casa los tenemos colgados. La cuestión es leerlo, porque una cosa es tenerlo colgado y otra cosa como tantas cosas que se cuelgan, ¿verdad? Ahí tenemos texto, la cuestión es leer los textos. Ahí tenemos una Biblia en casa, la cuestión es leerla, la Biblia. Bien, queridos hermanos, pero Jesús no se queda ahí. Después que lo ama, porque ha visto que ha respetado todo eso que Jesucristo le ha dicho, tú sabes, no adulteres y esto y aquello. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que no es que realmente cuando él ya era un joven maduro decidió respetar los mandamientos desde mi juventud temprana. Entonces Jesús mirándole le dijo, una cosa te falta. Es que una cosa nos falta, hermano, siempre nos va a faltar algo, hermano. Porque cuando Jesucristo no nos diga y nos haga sentir en nuestro corazón reposo y paz, es porque algo nos falta, hermanos. Si no podemos descansar, no podemos vivir en paz en el hogar, no podemos tener paz en nuestro interior, algo nos falta. Entonces le dice Jesús, una cosa te falta, una. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Queridos hermanos, según las Escrituras, hay 2 hombres que se le pidió en la Biblia un sacrificio. Uno fue Abraham. Recordamos a Abraham, ¿verdad? En Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Ese hijo que Dios le había prometido a Abraham, el hijo de la promesa, de ese hijo van a venir las generaciones que van a ser como las estrellas de los cielos que no la vas a poder contar, o como la arena del mar que tampoco la puedes contar. De ese hijo de la promesa va a venir. Y el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso se lo estaba pidiendo para que lo sacrificara. Y el otro sacrificio es el de este joven rico. El sacrificio de que entregara todo lo material que tenía en su vida. Todo. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, y ven, sígueme tomando tu cruz. El sacrificio que se pidió a Abraham fue muchísimo más grande que el que se le pidió a este joven, porque que te pidan un hijo es como que te pidan tu propia vida. No sé si todos los padres aman a los hijos de la misma forma. Sabemos que hay padres que abandonan a sus hijos, los matan, etcétera, pero el buen padre que ama a los hijos, si alguien te pide a tu hijo para matarlo, yo creo que no lo daría, diría, toma mi vida en vez de la de mi hijo. Pero que te pidan posesiones materiales no es tan doloroso, porque al fin y al cabo es algo material. El sacrificio que se le pidió a Abraham fue muchísimo más grande, pero Abraham demostró su fe genuina en Dios. Cuando en Génesis capítulo 15, versículo 10 dice, creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó. No entiendo, oh Dios, lo que me pides, pero yo creo en ti. Que si tú has dicho que de este hijo vas a hacer una generación tan multitudinaria, no sé, me estás diciendo que lo mate, pero yo creo en ti, Señor. Una fe genuina que aunque no se entiende, se cree. Pero luego en Santiago, capítulo 2, versículo 23 también dice lo mismo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Qué hermoso es tener un amigo, pero un verdadero amigo, ¿verdad? Esos amigos que son mejor que un hermano, como dice la Biblia, que uno puede ir y decirle, mira, me pasa esto, me aflige esto. Dice que por esa acción, ese actuar en fe que tuvo Abraham, dice que le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El joven rico, aunque se le pidió que hiciera un sacrificio mucho menor que el que se le pidió a Abraham, lo rechazó, demostrando que no tenía la fe por medio de la cual se acepta la salvación como un don gratuito. Podría haber adquirido en ese momento, inmediatamente, la salvación. Abraham puso su confianza en Dios, pero el joven puso su confianza en sus riquezas. Abraham pensó en ese momento, no, ¿cómo voy a desposeerme de todo lo que ha sido el fruto de mi trabajo de tantos años o herencias mías? No sé. ¿Cómo me voy a desposeer? ¿Cómo voy a vivir después? ¿Qué voy a hacer después? No, ¿qué va a ser de mi vida? Hasta ahora he sido respetable quizás por el dinero que tengo, por la posición. Pueden haberle pasado todas esas cosas por la cabeza del joven. Y las riquezas lo enlazaron. Esa fue la diferencia, que el joven puso su confianza en las riquezas, pero en realidad las posesiones lo tenían a él. Las posesiones lo tenían enlazado a este joven rico. El versículo 23, vamos a seguir leyendo el 22, 23 y 24 dice, pero él, o sea el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y el versículo 25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero aunque no todos los hombres son ricos, sin embargo, aún hasta los pobres anhelan ser ricos. Por eso todos los hombres, ricos y pobres por igual, confían en las riquezas,
Por lo tanto, no pueden salvarse, ni el rico ni el pobre. El rico porque tiene sus posesiones y no quiere desprenderse de ellas. Y el pobre porque anhela tener las posesiones y va a luchar todos los días de su vida por tener esas posesiones. Y su alma va a empezar a enlazarse y a enlazarse y a enlazarse cada día, a querer tener más y más y más. Me olvido de ir a la iglesia, me olvido de leer la Biblia, porque estoy trabajando mucho, porque quiero tener dinero, porque estoy estudiando mucho, porque quiero tener una buena profesión. Y todo eso está bien, hermanos. Hay que ser esforzados en la vida, hay que trabajar y hay que estudiar, pero no hay que dejar que eso nos enlace el alma, que eso nos enlace para la perdición, para perder la salvación, para perder la vida eterna. Y luego el versículo 26 y 27 dice, ellos, los discípulos, se asombraron aún más diciendo entre sí, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, entonces dice el versículo 27, Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, para Dios es posible porque por medio de Cristo podemos ser salvos. Su gracia se extiende hacia el más vil pecador, como por ejemplo Saulo de Tarso, nos recordemos, cuando perseguía a la iglesia, cuando llevaba prisionero a hombres, a mujeres, a niños, los encarcelaba, algunos los torturaba, otros los mataba. Pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo camino a Damasco y allí dice que cayó postrado ciego, porque el Señor lo tuvo que dejar ciego, postrado en tierra para que lo reconociera, y se convirtió en el misionero más poderoso que la Biblia cuenta, como Pablo ya ministró toda Asia Menor, podríamos decir, Europa y todo ese territorio, fundando iglesias y siendo un gran y poderoso siervo y muriendo como un mártir, cuando primero fue un perseguidor de las iglesias. Entonces, sí, Jesús vino a salvar al más vil pecador, vino por todos esos que nosotros creemos que están condenados, que están eternamente condenados por sus actos, por sus acciones. Jesús les está empezando a revelar cómo se produce esta salvación por medio del Salvador, del mediador, que ellos no conocían porque ellos todavía estaban adheridos a la ley. No conocían, Jesucristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario. Jesucristo estaba allí entre ellos, pero todavía no sabían lo que le iba a pasar a Jesús. Entonces, vemos como en Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También en Mateo 17, 22 y 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y luego en Mateo 20, 17 al 19 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y luego en Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús los estaba preparando a los discípulos para lo que le iba a pasar, para que puedan empezar a entender que había solo un mediador que los iba a poder salvar, que había uno solo que iba a ofrecer su vida para que puedan adquirir esa vida eterna a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Porque hasta ahora este joven cumplía con la ley, con los 10 mandamientos. Pero su corazón no estaba dispuesto a amarlo a Dios, como dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón. Como dice allí el primer punto de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Claro, porque nosotros a veces pensamos que pueden ser solamente animales, personas, pero ¿qué tal las posesiones? No te harás imagen de ninguna de esas cosas, no las adorarás, no te inclinarás a ella. Este joven se estaba inclinando a su riqueza, su corazón estaba enlazado por las riquezas. Entonces Pedro, dice el versículo 28, comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
O sea que vemos que los 12 discípulos hicieron lo que Jesús le había pedido al joven rico que hiciera. El Señor le había pedido a este joven que dejara todo, las riquezas, y este joven le dio la espalda y se fue, entristecido. Mas los 12 discípulos, cuando el Señor se llegó hacia ellos y le dijo: ven Pedro, ven Juan, ven Natanael y todos los discípulos, Jacobo, Juan, ven. Dejaron todo, dice en ese momento, dejaron la barca, dejaron las redes tendidas, dejaron los peces, dejaron a su familia y lo siguieron a Jesús. Por eso Pedro le estaba diciendo a nosotros: lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Jesús. Entonces el Señor le dice, versículo 29 y 30, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mi nombre y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús los alienta: ustedes han dejado todo por mí, pero yo les aseguro, van a tener su recompensa. Acá en la tierra la van a tener y van a tener la vida eterna. ¿Qué es lo que nos aflige a nosotros acá en la tierra? Ser recompensados por lo bueno, por los esforzados que somos, por nuestra conducta intachable. A todo ser humano le gusta ser reconocido, considerado, ¿verdad? Porque no vamos a decir: no, a mí no me importa. No, a todos nos importa. Pero qué más importante es la vida eterna. Este joven tenía todas esas virtudes, esa buena conducta y todas esas cosas. Cumplía con los mandamientos de Dios. Pero la perdió la salvación porque su corazón estaba enlazado por algo que él no podía dejar. No lo podía dejar a Jesús como Jesús le estaba pidiendo: vende todo, deja todo, ven y sígueme, toma tu cruz y ven y sígueme. Es que muchas veces nosotros nos pasamos toda la vida llorando por nuestras cruces. Y todos, porque todos tenemos aflicciones, tenemos injusticias, tenemos maldades que nos han hecho, hemos perdido un montón de cosas. Y a veces no nos podemos olvidar, se nos vienen los recuerdos de todas las cosas que nos han hecho, la gente, todas las pérdidas que hemos tenido, y nos olvidamos de la vida eterna. Y luego de alentarlo, Jesús le da una advertencia, ahí en el versículo ya 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Quizás ese jovencito se creía primero, porque cuando Jesús le dice: haces esto, y todo eso lo hizo, quizás en su mente dijo: yo estoy salvo, ya tengo la vida eterna. No, pasó a ser postrero. Jesús le asegura a sus discípulos que aunque es Dios, Él solo es el autor de la salvación, que ellos serán recompensados por el sacrificio que han hecho y que están haciendo. No te sientas triste porque vas a ser recompensado. Dios no es Dios que miente ni Dios injusto. Dios está viendo todo nuestro obrar. Los hombres no se pueden salvar a sí mismos por más buenos que sean. Este joven, por más bueno que era, no se pudo salvar a sí mismo con las buenas obras que hacía, las obras de los 10 mandamientos, que son parte de la salvación y que los debemos cumplir. Pero no era suficiente, eso no era todo, faltaba el mediador, que muriera en la cruz del Calvario. Ahí estaban frente al mediador. Y el mediador le estaba pidiendo: ven, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, los que han estado más cerca de Jesús aquí en la tierra, también van a aceptarlo allá en la eternidad. Como sea nuestra relación con Jesús acá en la tierra, así va a ser nuestra relación allá en el cielo. Si nosotros estamos distanciados, olvidados, ni nos acordamos de Jesucristo, de la obra que Él hizo por nuestras vidas, vino a la tierra para morir Él por nuestros pecados, para Él traernos salvación y vida eterna, y no nos acordamos de eso, nos acordamos de tantas cosas menos del Salvador de nuestras vidas. Queremos pasar la eternidad y no nos preocupamos si nos morimos, si nos enfermamos y qué hacemos, porque estamos creyendo que no vamos a ir al cielo. Este joven también seguramente habrá pensado: soy bueno, seguramente el maestro me va a decir, entonces estás calificado para tener la vida eterna. No, hay algo que tienes que dejar, jovencito. Hay algo que tienes que dejar de tu vida para que Jesús entre en tu corazón, para que Jesús te pueda dar la vida eterna realmente. Hay algo que tienes que dejar.
Y no hay mejor cosa que aunque no ganemos cosas terrenales, tengamos la paz en esta tierra. Dice Apocalipsis 3:21, hay una promesa maravillosa en su palabra para todos aquellos que han buscado una relación con Jesús acá en la tierra, con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo venció Jesucristo? Muriendo en la cruz del Calvario. Lo que el infierno y Satanás creían que era una derrota, para Jesús era una victoria, porque el diablo y el infierno no sabían que Dios el Padre lo iba a glorificar después de la resurrección. Y lo que nosotros pensamos que es pérdida en esta tierra y crucifixión, va a ser para que Dios se glorifique en nosotros. Nos va a sentar en el trono junto con Él, dice, al que venciere. ¿Qué tenemos que vencer? ¿La tentación? ¿El juntarnos con malos amigos? ¿El andar por malos caminos? ¿El tener un corazón rencoroso, un corazón lleno de amargura? ¿El tener odio, venganza, indiferencia hacia las cosas de Dios, hacia las cosas santas de Dios? El no importarme si voy o no voy a la casa de Dios a aprender de su palabra, a regocijarme, a adorarlo, a alabarle. ¿Qué tenemos que vencer? El que dirán de las personas que dicen, no vayas todos los sábados a la iglesia. ¿Para qué vas a ir? Es una pérdida de tiempo. Vamos, disfrutemos. Claro, es más lindo ir a tomar una cerveza, a ir a fumar, a hablar cualquier cosa, soeces con los amigos, que venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que vencer? El dolor por el maltrato que nos han dado nuestros padres, quizás han sido no los mejores padres que hemos deseado tener en la tierra, y nuestro corazón vive siempre recordando, mis padres han sido esto y aquello, y esto, y mis tíos, y mis abuelos, y mis primos, y esto. Hay un Salvador que puede sanar nuestra alma, que puede ser la medicina a nuestra alma necesitada, no los psiquiatras, no los psicólogos que ponen lo mejor de su vida para ayudar al ser humano, pero no hay nada como Jesús de Nazaret, como hemos cantado. El único es nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice el Señor Jesús, dice, no hay ninguno que no haya sacrificado casa, padre, hermano, que no vaya a tener en esta vida 100 veces más y la vida eterna. Estos leales seguidores del Señor van a recibir 100 veces más y la vida eterna. Si se pierden parientes cercanos por la causa de Cristo, porque muchos nos van a aborrecer por seguirlo a Cristo, pero ahora van a tener nuevos parientes porque ahora pertenecen a la familia de Dios. Y en la familia de Dios somos todo un pueblo, somos toda una familia, pensamos todo igual, tenemos una misma fe, una misma doctrina, un mismo bautismo, amamos al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Entonces, si nuestra familia nos aborrecen, podemos tener en la casa de Dios un grupito, no importa, aunque sea chiquito, pero que nos amemos, que oremos los unos por los otros, que nos exhortemos, que nos enseñemos, que nos alentemos. Las bendiciones van a ser dadas solamente en el camino de la obediencia. Si pretendemos ser bendecidos en caminos de desobediencia, no vamos a recoger bendiciones. Conforme a lo que hayamos sembrado, vamos a recoger. Y muchos de los que se consideran ser primeros, por lo que ellos se creen, serán últimos, porque Dios ve lo que el hombre no ve, que es el corazón. Primera Samuel 16:7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. Y Jesucristo sabía lo que había en el corazón de ese joven que estaba delante de él. Amor a ese dinero y a esa posesión que no se podía desprender. ¿Qué pasa si hoy Dios llega a tu vida y te dice, dame esto que tú amas tanto? Abraham le pidió lo que él más amaba, a su hijo, su único hijo. ¿Qué tal si Dios ha permitido
que de tu vida pierdas muchas cosas porque te quiere ganar para Él. Este joven no quiso perder eso y se alejó de Jesús. Le dio la espalda a Jesús. ¿No hubiera sido mejor que diga, sí, maestro, voy a hacer lo que me enseñas, voy a tomar mi cruz y te voy a seguir? Hoy estaría en la eternidad ese jovencito. Pero no está, porque le dio la espalda a Jesús. Y muchas veces nuestro Dios amado nos va a hacer pasar por situaciones de pérdida para que lo ganemos a Él, para que lo encontremos a Él. Porque son en los momentos de pérdida, en los momentos de sufrimiento y de dolores cuando más nos acercamos a Jesús. Y Jesús quiere que nosotros nos hagamos uno con Él. Así como Él y el Padre uno son, así también Jesús quiere hacerse uno con nosotros. Y muchas veces cuando nosotros estamos bien acá en la tierra, por ahí sí, nos gusta acordarnos de Dios y de sus principios, de su enseñanza y todo eso, pero estamos más focalizados en las cosas de la tierra. Estamos más contentos y alegres con las cosas de la tierra. Pero si el Señor dice, te voy a quitar todo eso, ¿me vas a seguir amando? Te voy a quitar lo que tú más amas, ¿me vas a seguir amando? Un día, cuenta la historia, una mujer que muere su esposo, lo acababan de balear y estaba ahí con su esposo calentito, dice, estaba todavía el cuerpo de mi esposo en la camilla allí en el hospital, acababa de morir, y siente la voz de Dios que le dice, adórame. Y entonces ella le dice, Señor, ¿cómo te voy a adorar si estoy frente al cuerpo de mi esposo que recién lo han matado y está todavía caliente y estoy triste y estoy mal? Adórame. Adórame. Nosotros adoramos a los hombres, nos hemos acostumbrado a adorar a los hombres y Dios no acepta eso, porque Dios es celoso, como hemos leído en los 10 mandamientos. Así como un marido quiere a su esposa para él y la esposa quiere al marido para él, así Dios nos quiere a nosotros para Él. Y Dios nos va a decir, regocíjense en los momentos más tristes de la vida. Regocíjense, alábenme, cántenme, ámenme. Porque si ustedes están llorando por las pérdidas, es porque su corazón está en las pérdidas. Y no en lo que ahora puede ser una ganancia para vida eterna. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a poder entender estos principios que Jesús dejó en su palabra para que heredáramos la vida eterna, para que tuviéramos la salvación de nuestras almas, porque nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Ni siquiera sabemos. Miren, cuando mi mamá falleció yo le di una ropa y ni sé si le han puesto esa ropa porque era cajón cerrado. No sé ni siquiera si le han puesto esa ropa a mi mamá. Por ahí cuentan algunos, dicen, no le pudimos poner nada porque estaba muy hinchado su cuerpo, lo pusimos así nomás. Ni siquiera la ropa nos llevamos cuando nos morimos, hermano, a la eternidad. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir por tantas cosas de esta tierra? Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no. Es la palabra de Dios es eterna, lo que Dios nos ofrece, la salvación, la vida eterna es para siempre. Es lo que tendríamos que anhelar todos los que decimos ser cristianos, los que llamamos ser cristianos, tendríamos que anhelarlo a Jesucristo. Y si Jesucristo le dijo a este joven, ven, sígueme, toma tu cruz. Porque quiere decir que en nuestra vida va a haber dolor. La cruz produce dolor, es un desangrarse. Jesucristo se desangró en la cruz del Calvario. Pasó vergüenza. Estaban ahí los ojos expectantes mirando lo que era algo de burla. Y a nosotros no nos gusta pasar burla, ni que se burlen los familiares, ni los vecinos, ni nadie. No nos gusta ser avergonzado. Pero ¿a quién tenemos que agradar nosotros? ¿A los hombres o a nuestro Jesús de Nazaret, que vino a la tierra a derramar su sangre para ofrecernos solamente Él la salvación a nuestras almas? Que el Señor nos ayude para ser esforzados y valientes, porque el cristianismo no es para cualquiera, siempre lo digo y lo predico, el cristianismo es para los valientes. Y Jesucristo dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si no podemos dominar algunas emociones, si no podemos amar, y no podemos nosotros perdonar, y nosotros no podemos seguir las enseñanzas de Jesucristo y seguirlo a Él al costo que sea, porque eso se llama fe. Cuando el Señor nos pide renuncia, eso significa fe. No sé cómo voy a vivir, no sé qué voy a hacer, pero si Dios me lo pide, si Dios lo ha permitido en mi vida, a Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Él me va a sostener. Si Él sabe cuidar de las avecillas que ni siembran ni cosechan, pero que Dios las alimenta, Dios me va a alimentar a mí, no sé cómo. Sabe vestir a las plantitas, a las flores del campo con el mejor vestido.
A un lirio lo ha vestido mejor que las ropas de Salomón. ¿Cómo no me va a poder vestir a mí? Entonces, queridos hermanos, que nos reconciliemos con Dios, que podamos en esta tarde poder decirle: Jesús de Nazaret, perdóname, porque tú has venido quizás a mi vida tantas veces dándome advertencias tras advertencias y yo no las entendía, Señor. Yo seguía enfocado en mis pensamientos, yo seguía enfocado en mis problemas, en mis pérdidas, en mis desilusiones, en mis tristezas, en mis separaciones mortales. Muchas veces algunos han tenido separaciones, se le ha muerto papá, mamá, se le ha muerto un abuelo, una abuela, se le han muerto, han habido separaciones y hemos pasado toda una vida pensando en las pérdidas, en las separaciones, en los dolores, en las injusticias, en las maldiciones y en todo lo que nos han hecho, lo que nos rodea. Y no nos acordamos de ti, Jesús, que has venido a nuestras vidas, nos has dejado sufrir para que te busquemos a ti. Muchas veces Dios va a permitir situaciones tristes en nuestras vidas para que recordemos que hay un Dios. Porque cuando el hombre está envuelto en todos los deseos de su corazón, no se acuerda de Dios, se olvida de Dios. Por eso vemos una humanidad perdida y desenfrenada. ¿En qué? En vicios. Perdida y desenfrenada. ¿En qué? En malas conductas. Perdida y desenfrenada en el afán por este mundo, en el afán por las riquezas de este mundo, en el afán por las cosas de este mundo. Descuidando. Oh, necio, ¿y qué tal si esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Qué dirás? He acumulado tanta riqueza, ¿para quiénes serán? Todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Y nuestra alma dónde se irá? No le demos la vuelta a la espalda a Jesús de Nazaret, porque hoy Jesús de Nazaret está entre medio de nosotros no lo vemos, pero a través de su Santo Espíritu está en medio, porque Él ha dicho: yo enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que los consuele, para que sea su amigo, para que sea su consejero. Aquí está con nosotros el Espíritu Santo y nos está hablando por medio de su palabra, nos está diciendo que tomemos la cruz, que nos tengamos que cargarlas, hermano. No sé qué cruz te ha tocado cargar a ti, pero lo sigamos a Jesús con esa cruz que aunque nos duela y nos da vergüenza y nos es pesada, el madero es pesado y las espinas no nos gustan y no nos gusta nada de la crucifixión, pero vamos a heredar la vida eterna. ¿Qué es más preferible? Que cada uno se responda a eso y que ahora vamos a hacer una oración y el que quiera ponerse a cuenta con Dios que lo haga. Porque la salvación es muy personal. La salvación no es porque alguien nos obligue, alguien nos diga esto. Es alguna convicción del corazón, es algo decir, así como este joven: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús ya te ha dicho qué quieres que hagamos. Cada uno sabe qué es lo que tenemos en el corazón, que Jesús dice: yo te amo. Yo te amo porque me has obedecido, me has respetado en esto, en aquello. Pero hay una cosa que todavía tienes que dejar. Cada uno la sabe. Vamos ahora a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, Dios, y hágase tu voluntad, como en los cielos, así también acá en la tierra, como en los cielos, acá en mi familia, en mi vida, Señor, personal. Tu voluntad y no la mía, Señor, porque la mía no sirve, Señor. La mía me condena. Tu voluntad es santa, justa, perfecta, Señor. Y ayúdanos a vivir en santidad, en novedad de vida, Señor. Queremos vivir una vida diferente a la que hemos venido viviendo conforme a nuestros pensamientos, creyendo, Señor, que éramos buenos como este joven rico, pero que pasó a ser postrero después de ser primero. Podría haberse ganado la salvación. Y así también nosotros, Señor, podríamos habernos ganado la salvación si hubiéramos dejado que tú trabajaras en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que renunciáramos a todas las cosas de este mundo, que no nos afectaran las cosas que, Señor, nos afectan. Perdónanos, Señor. Hoy estamos ante ti, Señor, ante tu cruz, Señor, porque tú no te volviste atrás. Tú tenías toda la voluntad de poderte haber vuelto atrás y tú decías: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero luego dijiste: más no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la voluntad humana no es la justa, no es la perfecta, no es la buena, Señor. Que se haga tu voluntad en esta tarde. Que podamos, Señor, aunque nos duela la vida que nos toca vivir, aunque ya no la soportemos más, Señor, pero contigo, Señor, podremos seguir. Tú serás nuestra fortaleza, tu Santo Espíritu nos alentará. Tu Santo Espíritu será nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Ayúdanos, Señor, a poder formar parte de esa salvación, respetando los mandamientos, Señor, y dejando que tú gobiernes nuestras vidas. Purifícala, límpiala, Señor. Hoy nos arrepentimos ante ti, Señor, de corazón. Queremos que eso que todavía nos falta, como le faltaba al joven rico, que sabes tú y yo, nosotros sabemos cada uno qué es lo que falta de nuestro corazón, que sea arrancado de raíz, Señor. No queremos vivir más, Señor, con rencor, con falta de perdón, con amargura, con tristezas, con desilusiones. Ya queremos que queden en el olvido, como el apóstol Pablo dice: estimo por basura todo mi pasado y me extiendo hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, para
para alcanzar aquello que está delante de mí, no lo que está detrás, Señor. Ayúdanos a olvidarnos el pasado, ayúdanos, Señor, a mirarte solamente a ti, Señor. Queremos entregarte el corazón para que sea tuyo y no de las riquezas o de las personas, Señor, porque cuando amamos más a las personas que a ti, Señor, somos idólatras. Y tú eres celoso, tú quieres que te amemos a ti, Señor, solamente a ti, Señor. Queremos amarte a ti, Señor. Queremos vivir esa vida verdaderamente cristiana, Señor, adorándote en alma, cuerpo y espíritu a ti. Tú has dado tu vida, tú has muerto, tú le enseñabas a los discípulos que pronto iba a llegar tu hora, Señor. Tu hora, la hora de ser vituperado, la hora de ser crucificado y también resucitado. Ibas tú a morir por nosotros, Señor. Gracias porque has venido a la tierra para traernos esa salvación tan grande, Señor. Perdónanos por haberla tenido tan descuidada, tan indiferente, Señor. Queremos seguirte, queremos amarte, queremos encontrar ese camino verdadero, Señor. No queremos ser eliminados, o si hemos sido postreros, queremos ser primeros. Y queremos que tú nos sientes en el trono del Padre juntamente allí, todos juntos, porque la cercanía nuestra acá en la tierra sea tanto que merezcamos estar sentado en tu trono, como dice Apocalipsis, lo sentaré al que venciere en mi trono. Ayúdanos a ser más que vencedores por medio de ti, Señor. Si tú venciste, también venceremos. Oh, tú venciste, por eso nos hiciste vencedores, porque somos lavados con tu sangre, somos perdonados, somos inscritos en el libro de la vida, somos fortalecidos y sellados con tu Santo Espíritu. Y esperamos el día de la redención, cuando vengas en las nubes a buscar a tu iglesia, Señor, la que se mantiene santa, sin arrugas, sin contaminación, Señor. Ayúdanos a ser pacificadores. Como dice tu palabra, Señor, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie debe ver a Dios. En un mundo de guerra, en un hogar con guerra, no hay paz, Señor, y es una de las condiciones para poder verte a ti, oh Dios. Y queremos verte a ti, Señor. Queremos que los cielos se abran y que podamos un día ser recibidos allí en el cielo por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, por los ángeles y por los santos que han partido ya. Ayúdanos a andar en total obediencia. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Que nos reconciliemos porque solo contra ti hemos pecado, Dios. Tú eres el que has dado la vida, Señor. Tú eres el que ha dado tu sangre para limpiarnos los pecados. Perdónanos y límpianos. Hoy nos arrepentimos porque sabemos que en nuestros corazones hay cosas que no las podemos sacar. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Saca todo eso. Saca toda idolatría. Saca toda cosa. Si hemos idolatrado el dinero, si hemos idolatrado la familia, algún ser, alguna persona, Señor, sácala, Señor. Y establece tu trono solamente en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a vivir sin quejarnos por la cruz que nos ha tocado cargar, Señor. Y que podamos seguirte a ti con toda nuestra devoción, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros esfuerzos. Gracias, Padre eterno, por un día más de vida para reconciliarnos contigo. Gracias por la oportunidad de la vida y queremos mañana amanecer, abrir los ojos, Señor, y saber, Señor, que ha sido por tu pura misericordia. Muchos están pasando a la eternidad sin ti. Muchos están muriendo, Señor, sorpresivamente, por accidente, por infarto, por paros cardíacos, por lo que sea, por asaltos. Pero tú a nosotros nos tienes con vida. Gracias, Jesús de Nazaret, porque hoy hemos podido estar en tu presencia y tú nos has hablado a todo al corazón y queremos abrirte el corazón para que tú entres, para que habites allí y nunca más, Señor, nos separemos de ti. Podamos heredar esa vida eterna, no importa con la sencillez que nos toque vivir acá en la tierra, no importa, tú viviste sencillamente en la tierra, Señor. La gloria tuya estaba en la eternidad. Queremos, Señor, regocijarnos con lo poco, con lo mucho, Señor, queremos ser agradecidos contigo, Dios, porque si lo poco nos acerca a ti, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Cordero Santo, te alabamos y te bendecimos y la gloria sea para ti, Señor.